Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas, como no, un día más a RSTV Noticias, tu canal de información en YouTube. Ya sabéis que os invito a que os suscribáis al canal y que activéis la campanita para no perderos ninguna de las novedades que os traemos diariamente al canal. Mucha atención a lo que vamos a estar haciendo referencia hoy, porque Vladimir Putin ha presentado su nuevo arma definitivo. Vamos a estar hablando de esto. Es algo brutal, algo que no se había visto hasta ahora y efectivamente ya se ve que la escena está prácticamente cambiando en el campo de batalla. ¿Qué es lo que están haciendo? Pues bien, atención porque vamos a estar explicando todo esto en el capítulo de hoy, pero hay que tener en cuenta también antes de nada que Trump está entrando en pánico después de esta puñalada que le ha dado precisamente a Ucrania tras la caída de la OTAN en el Báltico, en Europa, que esto también tiene mucho que ver con las nuevas garantías de Rusia para utilizar este tipo de armamento. Como hemos podido estar viendo, las tropas norcoreanas, que bueno, prácticamente son una de las armas definitivas también que está utilizando el Kremlin en su guerra contra Ucrania, y hay que tener en cuenta una cosa, y es que Rusia ha ido cayendo poco a poco en el inicio de la guerra porque se estaba enfrentando directamente a la OTAN, decían ellos, ¿no? No solamente a Ucrania, sino a la OTAN. ¿Es esto cierto? ¿Es esto no es cierto? Pues bueno, sí que es verdad que se han encontrado varias situaciones en las que se veían que habían mercenarios de varios países de la OTAN que, bueno, habrían, digamos, roto su parche. Pues, por ejemplo, se vio en el ejército finlandés, en el ejército polaco, sobre todo en el ejército rumano, y se han encontrado varias tropas que no se sabían exactamente de qué país venían. Muchas de ellas, pues porque habían dejado, ¿no?, la militancia o haber sido militares en otro país y se habían unido al ejército de Ucrania después de que varios ucranianos hubiesen ido a entrenar a campos de combate, por ejemplo, en Inglaterra, ¿no? De esto se ha hablado mucho. Pero fijaros lo que están diciendo desde New York Times. Aseguran que las tropas norcoreanas ya no están en el frente de batalla contra Ucrania. Eso es lo que aseguran, tal vez no lo necesitan ya, o porque ahora lo vamos a estar viendo qué es lo que ha pasado exactamente. Y es que este arma definitiva, por cierto, de Rusia, no se equipara con ningún militar. Ahora lo vamos a estar viendo. Es un nuevo tanque, un tanque T2, que se llama, un tanque prácticamente Terminator, que se mueve solo. Es decir, que va al campo de combate. Ya han aprendido de sus errores, como por ejemplo el famoso arma láser que tiene Ucrania, que tiene Rusia ahora por parte de Ucrania precisamente. Muchos decían, ¿por qué no utilizan escopetas contra los drones? No hacían falta escopetas, son láseres que lo que hacen es apuntar al dron y automáticamente lo desconectan, ¿no? No es una metralleta como tal, porque si no estarías haciendo tiro al plato. O sea, no es, digamos, una buena solución en una, ¿no? Pues bien, así lo dice. Corea del Norte envió a sus mejores tropas para ayudar a Rusia en su guerra contra Ucrania, pero después de meses de sufrir graves pérdidas, las han retirado del frente. No tienen experiencia de combate, están muriendo de una manera demasiado absurda, y bueno, ya lo veíamos venir. Además, Rusia se ha ido preparando, primero después de haber quitado de en medio a las tropas de Wagner, y posteriormente se ha ido viendo poco a poco cómo al final lo que necesitaban era prácticamente un ejército que se movilizase por sí solo, ¿no? Hablamos en este caso pues prácticamente por el hecho de estos tanques T2. Pero Rusia lo dice, hay mercenarios británicos en nuestro país. Es más, recientemente se ha sabido que Rusia va a juzgar a un británico por combatir en Kursk como mercenario, lo vamos a estar viendo por aquí. Es este hombre de aquí, vamos a verlo. Bueno, seguimos hablando de la guerra y ahora tenemos que hablar de lo que está sucediendo en el Kremlin, en Rusia, porque va a juzgar a un ciudadano inglés por haber combatido en Kursk como mercenario. El Comité de Instrucción de Rusia dio esta comunicación el día de hoy del término, ¿no?, de las investigaciones en este marco del caso. Lo tiene muy mal, primero porque es un mercenario. No es ni siquiera un soldado, por lo tanto no va a tener
la misma expectativa que tendría un soldado, como tal, ¿no? Porque Rusia ya ha dicho, ¿no? Si es un soldado tendremos que tratarlo de una manera muy diferente. Este hombre prácticamente, me decía, enfrenta una grave pena, una pena prácticamente de muerte, porque si entra en la cárcel rusa lo van a liquidar. Seguro, seguro. Pongo la mano en el fuego que lo van a liquidar, seguro. Ahí lo tenemos. Penal abierto contra este ciudadano británico que fue detenido en noviembre en la región de Kursk, como decíamos, y que bueno, va a ser juzgado por... Además, mirar los tatuajes que tiene. Son tatuajes que se podrían considerar, digamos, para Rusia, tatuajes nazis, ¿no? Dirían ellos. Y que bueno, va a ser juzgado por combatir como mercenario del lado ucraniano. Nació en mayo del 2002. Confirmó que había luchado anteriormente en el ejército británico antes de volar a Polonia y tomar un micro hasta la frontera con Ucrania para combatir. Es lo que decíamos, normalmente pues se quitaban, ¿no? El parche, volaban a Polonia y desde allí lo que hacían era pues meterse en un autobús para combatir en Kursk y además ha combatido dentro de terreno ruso. Ni siquiera ha sido un mercenario defensivo, ¿no? Digámoslo así. Por lo tanto, esto también se refiere a un grave agravio para él. Y nunca mejor dicho. Ahora mismo Rusia está planteándose que todos estos mercenarios que entraron en su territorio van a ser literalmente condenados seguramente a pena de muerte. Y si no son condenados a pena de muerte, ya veremos qué pasa, pero seguramente en la cárcel alguien habrá dentro que lo acabará liquidando. Ese es el problema que tienen varios mercenarios, por desgracia, ¿no? Combatir la invasión rusa. Final. Bueno, finalmente va a ser juzgado, en este caso, y enfrenta una grave pena por combatir como mercenario. Ahí está. Como decíamos, son uno de los combatientes que han sido pillados en el campo de batalla, como habíamos estado comentando. Primero, ahora hay que tener en cuenta que Rusia ya ha hablado de ese sistema antimisiles, ahora lo vamos a estar viendo. La propia María Zakharova ha hablado del tema. Ella indicaba pues, que no es una buena opción que los europeos estén llevando a cabo un sistema de misiles, sobre todo en la Unión Europea. Porque eso implica, ya lo ha dicho, los rusos estamos preparados para lo que sea. Y os decimos también, eso es lo que María Zakharova decía, si vosotros lleváis a cabo este protocolo de defensa masivo con antimisiles, nuestros Oresnik son imparables, imbatibles prácticamente, que es lo que decía, ¿no? Ese es el nuevo arma. Por una parte, los tanques. Por otra parte, el hecho de quitar a las tropas novatas del campo de batalla. Y como vemos, por otra parte, también este sistema de misiles que ahora llega a Mach 12, según nos habrían indicado, desde Bielorrusia. Así que mucha atención a lo que se viene, mucha atención con Rusia, porque la cosa cada vez empeora para los europeos. Como siempre, nos vemos en el próximo capítulo, amigos.